Buenos días amigos, hoy miércoles 10 de abril de este año 2019. Hoy en la mañana, en el curso del día, se celebra una sesión más de un órgano que se reúne todos los miércoles, que es de mucha importancia y lo seguirá, y esa importancia seguirá incrementando con el paso de los años, que es la Mesa del Agua. La Mesa del Agua, que la preside el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Agricultura, la Oficina Nacional de Meteorología, y otros órganos más relacionados con el buen uso y administración de los reservorios de agua del país y del aprovechamiento de los ríos, le da seguimiento semanal al curso precisamente de los eventos climatológicos y demás, y la manera como se comportan los ríos y los embalses. Esencialmente, esa es su tarea. Pero hoy tiene una prueba difícil, porque es probable que por efecto del análisis que le hagan proporcionado los organismos internacionales que manejan los asuntos de clima en el país, ese órgano, la Mesa del Agua, llegue a la conclusión de que la sequía estacional que comenzó en noviembre y que regularmente está presente todos los años, de enero a marzo, o sea que esta vez se adelantó, probablemente prosiga. Si es así, la situación del país va a ser muy difícil, porque entonces lo que prevén los organismos internacionales que observan el clima y lo proyectan es que a partir de que no habrá, como siempre, una temporada de agua abundante, precipitaciones abundantes, como se estila desde la última semana de abril, pasando por todo el mes de mayo y parte de junio. Bueno, en junio, el 1 de junio, se inicia la temporada ciclónica, que por su propia naturaleza implica un trastorno del tiempo y caída de lluvia. Bueno, la mala noticia, según parece, es que el examen que se hace del comportamiento climático a nivel ya mundial, ya viendo todo, principalmente la zona que corresponde a esta parte del mundo, que es la zona Pacífico y Atlántico, incluido el Mar Caribe, lógicamente, como parte del Atlántico. Esa zona no avisora cambios importantes. La cuestión será examinada hoy. Lo que les digo es que eso será examinada por varios expertos, porque la Mesa del Agua no solamente está integrada por los jefes departamentales de los órganos que les menciono, INDRI, Agricultura, IAD, Dirección Nacional de Meteorología, el Comando Operativo de Emergencia, que también va a esas reuniones, sino que también se auxilia de técnicos que han acumulado muchísima experiencia en el examen y seguimiento de los eventos meteorológicos que forman parte de ese órgano, como asesores. Entonces allí se reúne la información de cada una de las entidades internacionales que reportan el comportamiento del clima y entonces se llega a algún grado de posición más o menos uniforme del grupo acerca de la predicción del tiempo para los próximos días. La reunión de hoy, insisto, de la Mesa del Agua es importante
porque ya ayer el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos dijo que la sequía persiste, que el agua que cayó no fue suficiente para llenar los embalses básicos del país, lo que suplen agua para cultivos, lo que suple, o sea, para riego, lo que suplen agua que son de múltiples usos, por ejemplo, riego, agua potable y energía. Cuando se suministra agua para riego, se aprovecha para mover los generadores, pero en su mínimo volumen. Y fíjense, la República Dominicana tiene unos 450 megavatios instalados de capacidad de generación, instalados en las grandes presas del país, que como todos sabemos, solo se usan cuando hay suficiente agua de noche, de 6 a 12 de la noche, de 6 a 10 de la noche. Precisamente porque los ríos nuestros son cortos y depositan en el mar en poco tiempo. Por tanto, usted no puede turbinar el agua que tiene para producir energía si no la va a aprovechar para riego y si no la va a aprovechar para suministro de agua potable. Entonces, en este momento, por ejemplo, solo se está produciendo un mínimo de la capacidad generadora de los embalses. Y dijo el señor Olgo Fernández que el director del INDRI, que el agua que, por ejemplo, cayó en la línea solo sirvió para incrementar el contenido de las lagunas que allí existen, pero que todavía los ríos no tienen suficiente agua y que no hay suficiente agua en el embalse Tavera Bajo y su contraembalse de López, ni tampoco en la presa de Mao. Que lo mismo puede decirse de Rincón, que es básica para los cultivos de arroz. Que por tanto, los cosecheros de arroz que aprovechan lo que llaman el bitoño, el retoño de primavera, en este momento están cortando arroz en toda la zona arrocera del país, la que se llama, la que está en el Bajo Yuna, en todo el delta del Yuna, pero se acostumbraba que el retoño se dejara que reprodujera de nuevo y entonces para tener una segunda cosecha. Bueno, en esta ocasión, pero claro, facilitándole agua de riego. En esta ocasión, el INDRI pidió que no se aproveche eso, que se deje ese famoso bitoño sin atención, porque no se le puede dar agua. Que el agua que queda está comprometida hasta la espera de los eventos climatológicos que provoquen de nuevo acumulación de agua en los grandes embalses. O sea, el agua que cayó tanto en la zona norte de la cordillera central como en la zona sur, lo mismo que en la línea noroeste, donde se presentan los lugares de mayor efecto de sequía, esa agua solamente cubrió un poco las necesidades del subsuelo, pero no suficiente acumulada como para suplir mediante rebrote a los ríos. Esa es la situación. Miren, se produjo un evento de extraordinaria importancia ayer noche todavía, no sé si esta mañana, habría que chequear. La primera unidad de la central Punta Catalina llegó a operar a 316 megavatios y esa es su capacidad máxima operativa, para que se sepa. Y lo hizo de manera normal, sin someter a dificultad ninguno de los componentes de esa central, de esa primera unidad. Pero hay que aclarar lo siguiente. No esperen que Punta Catalina sea operada a los 376 megavatios
de capacidad de diseño. Lo que se estila en las plantas térmicas es operarla a un 80%. A veces se lleva un 85%, pero a un 80%, esa es su capacidad operativa normal. Y anoche ella alcanzó la capacidad operativa normal. ¿Por qué? Porque ese 20% que se puede lograr perfectamente, si se la opera al 100%, se la estresa, se la somete a máxima tensión. Entonces esas plantas que están destinadas a operar por muchos meses consecutivos sin parada, únicamente con la garantía de que se le entregue el carburante para poder mover calderas, turbinas y generador, o sea, el carbón mineral. Si usted la opera al máximo, entonces la estresa, la somete a tensión. Por eso, usted ve que todas las plantas térmicas, todas operan en un 80%, que es cuando se sienten los operadores seguros de poder controlar cada una de sus partes básicas. Si usted ve anoche, estaban posteando en los medios de comunicación electrónicos la pantalla de la central que decía los niveles de producción minuto a minuto. El máximo que alcanzó fue 316. Esa es exactamente la capacidad operativa máxima de la unidad número 1. 80% de su capacidad de diseño. Y no dude usted, porque no va a recibir, nosotros podemos especular, y especulan incluso los ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, incluyendo el administrador de Punta Catalina. Y podemos especular todos nosotros. Pero ustedes no han oído hablar a los voceros del consorcio acerca de la manera como ellos están poniendo a prueba la central, esa primera unidad de la central, y de cuándo la van a entregar. Ustedes no han oído hablar ni a Odebrecht ni a la principal responsable, que es Tecnimont. Porque en el contrato, Tecnimont, que es la italiana, fue solicitada, incorporada al consorcio, porque es la que sabe instalar y operar plantas. Tiene más de 200 plantas instaladas a carbón. Y esa es la que desde hace meses está coordinando ya la puesta a prueba de cada una de las partes básicas de esa planta. Ustedes no van a oír a Tecnimont hablar de eso todavía. ¿Por qué? Porque ellos saben que están en un proceso de prueba y no van a arriesgar todo primero su honra profesional y segundo los dineros que implica eso. Porque eso está penalizado si ellos no cumplen con la entrega a tiempo. Por ejemplo, eso sí tienen ellos que, en un tiempo razonable, entregar provisionalmente a la CDE la planta, después que ellos la tengan absolutamente bajo control. Parece que está en este momento bajo control esa planta. Pero es bueno que se sepa que eso es una empresa, eso es una gran industria. Imagínense ustedes que ayer, por ejemplo, de los 4 molinos de la unidad, ya 3 estaban operando a plena capacidad para poder suplir el carbón que necesita la caldera y generar el calor que necesita la turbina para que ésta produzca el vapor suficiente para mover el generador. Hay un 4º molino que se deja siempre en reserva y solo 3 son los que operan. Para que eso sea posible, primero hubo que descargar el carbón en grano del barco, bajarlo al almacén y de allí triturarlo en polvo y mandarlo a la caldera. Pero para que una caldera
y una turbina y un generador puedan operar, se necesita una planta desalinizadora más grande que las 3 que tenemos aquí grandes que suplen en agua potable. Una extraordinaria estructura que tiene que quitarle todas las sales y metales a esa agua para convertirla en prácticamente potable, prácticamente de consumo humano, para enfriar todo el sistema de caldera, turbina y generador. Esa agua, que como ustedes saben, se recircula, se vuelve al mar a una temperatura baja. Ustedes vieron, hay una unidad del tamaño de 1/8, que es solamente para filtrar los residuos que produce la caldera, para garantizar que tan solo un 98 o 99% de esas cosas sean atrapadas ahí y salga un 1% probablemente a la atmósfera, y bien alto, porque las chimeneas están a una altura extraordinaria, 150 metros de altura, para que ese vapor y esos residuos no vayan a parar a los lugares cercanos y se difuminen allá en la atmósfera. Con todo y eso siempre hay que tomar precauciones, como las ha tomado el consorcio, que está invirtiendo una cantidad apreciable de dinero para la siembra de árboles que sean capaces de absorber la lluvia ácida que eso genere. Bueno, eso es una estructura muy compleja, llena de una serie de instrumentales que tienen que operar coordinadamente para que la operación de esa planta sea eficiente. Pero anoche, don Mozart, buenas noches. Anoche la planta Punta Catalina, la primera unidad, alcanzó su máxima capacidad operativa. 80%. El 80%, que son 316 megavatios. Lo hizo mamacita, sin ningún temor, o sea, estable, muy estable. En forma estable, sí. Eso me reportan los que usted sabe que son mis amigos. Y lo que saben de eso. Y lo que saben de eso. No esperen que produzcan los 376 de diseño. Que no tiene por qué. Porque si se la lleva a ese nivel, se la estresa. Se la estresa, no, y no es necesario. Se la somete a mucha tensión. Nunca esas plantas. Nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Nunca pasan de un 80%. No. Nunca lo hacen. O sea que debemos celebrar, porque la verdad fue que se alcanzó en la capacidad que se esperaba de generación de la unidad. Es un triunfo extraordinario de esta nación. Por ahí viene Orión, y yo voy a dejar mi comentario para cuando venga Orión, pero en el entremés, mientras entra Orión al set, sí. Pedro, ¿qué tú buscas fuera del subsector eléctrico de este país? ¿Qué tú buscas fuera del subsector eléctrico oficial? Yo no sé, pero viendo el desempeño que tú has tenido durante tantos años con relación a este tema tan importante, a este sector tan importante, a veces yo me pongo a revisar la configuración desde hace unos años que ha tenido este sector en el término oficial, porque no voy a hablar del sector privado, o sea, que tiene sus criterios, sus intereses, su visión. Pero un estatista como tú, porque tú eres estatista. Sí, yo creo en el Estado. Un estatista como tú, vinculado por tanto tiempo y conocedor cabal de todo el proceso, de todas las intríngulis del subsector eléctrico, yo pienso que sería muy bueno que se pensara en ti para incorporarte a uno de esos consejos de la electricidad. Yo pienso que tú te harías un papel importante. Bueno, ahí. Siempre uno está donde debe estar. ¿Cómo? No siempre uno está donde debe estar. Pero por eso estoy haciendo la sugerencia. Son tiempos como para aprovechar los talentos y la gente comprometida. Mira. Porque el asunto tuyo es que tú, como ningún otro,
está comprometido con el Estado, claro, con las políticas públicas. Sí, yo estoy comprometido con y en el caso particular, pues, para no hablar de la agropecuaria, donde también tú tienes un filón importante y tienes mucho que aportar, al punto de pero que, en este subsector que es tan importante, de tanta pujanza, yo pienso que que he tenido que pelear con mis amigos del sector privado por agayuces. Pero quizá por con esa gente boquita. con la que sí, pero quizá por esa boquita, Orión, quizá por esa boquita es que tú estás. Saludos. Tú oye, esa es boquita, probable que sea por la boquita esta, porque usted cálmate, papá. Que a veces se convierte en una bocaza. Es una bocaza, sí. Buenos días, Orión. Lo Pero que yo pasa es que diré, me sacan diré eso, ojalá me hagan caso. Ojalá sí. Incorporen a Pedro en uno de esos consejos de administración del sector eléctrico. Debida diligencia. Sí, así es. O obligación de diligencia. Sí. Saludos, amigos. Ya me toca. Como Luna Valiente, me gustaría verlo en Indotel, en el consejo. Sí. Y se pasó Luna Valiente, que fue el hombre que uno de los organizadores de origen. De origen de eso. Origen. Me gustaría verlo ahí también. Sí. Dice el que es el único. Ahora vine yo como promotor. Sí, te estoy notando. Mira, búscame algo. Promotor del equipo mediático, búscale un puesto a tú Orión. estás bien donde está. Muchas Tranquilo. gracias. Saludos, amigos. Miren, yo ayer le dije a ustedes lo que preocupado por el día después. Sí, anoche hacía yo referencia Antes de irte. en equipo mediático al día después. Antes de entrar ahí. Anoche. Pedro, yo tengo poco tiempo. Anoche estaba viendo un juego de los Nacionales de Washington y Filadelfia. 2-0, ganando Filadelfia 6-5. Noveno inning. El joven Robles, un muchachito que desde que tú lo ves le coge miedo porque se cuadra de mala manera. Sí. Se cuadra de manera ofensiva en el home. Digo, dos strikes, una bola. A un out de ganar Filadelfia. La mandó. Pero lejos. Entonces, ese es un jovencito de 20 años. En el 10º inning, ya está empate el juego 6-6. Viene otro jovencito. Dominicano también. Soto. Y la saca con 2 envases. Y dígale bye bye a Filadelfia. Los dos dominicanos. Pero dos muchachos, pero un tablazo. Sí. Yo estaba viendo el juego, obviamente, hasta la hora que ya seguía. Y además estaba 6-1 cuando yo lo dejé. Oye, así ganando Filadelfia 6-1. Bueno, señores, yo ayer, lo que nos dan el privilegio de continuar con su audiencia con nosotros, expresé preocupación por el día después. Sí, el día después. Simplemente que usted diga, el día después de lo que pase en el PLD, no importa lo que pase, el día después, ¿cómo recomponer el día después? Y le señalábamos que lo estábamos haciendo desde el punto de vista de que ese es el partido oficial, es el partido que controla al Estado, fundamentalmente, prácticamente de manera con una mayoría absoluta. El Estado, todos los estamentos del Estado. Por consiguiente, afectaría la economía, afectaría el comportamiento de la economía, cualquier cosa que pase el día después, no importa, si no se toman desde ahora la previsión. Hoy uno amanece como con muchas cosas sospechosas. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Tribunal Superior Electoral, al decir de alguien que está adentro, que es uno de los 2 jueces disidentes, ya uno dice, bueno, no es por nada. Eso sí está delicado. Con uno de los partidos fundamentales de la democracia. No es que sea ni fuerte ni débil, de los emblemas de la democracia política en el país. Ese juez que emitió una opinión disidente, una decisión disidente, de la que anuló la última convención del Partido Revolucionario Dominicano y por tanto descabezó su dirección política, ese juez dice que se basó en un informe falso, apócrifo, doloso, lo cual él dice, ese juez, que hubo prevaricación. Ese juez, no lo estoy diciendo yo, ese juez lo dice. Dice que sus 3 compañeros basaron su decisión en un documento que era doloso, falso, y entonces la decisión por consiguiente es falsa. Pero eso obviamente tiene que llamar la atención. No es una decisión tan sencilla. Además, una decisión no pedida por los quienes accionaron en esa
en ese escenario judicial. Ellos no solicitaron en base a que raro, la convención no tenía quórum. No fue en base a eso que solicitaron. El tribunal se apropió de ese interés, de ese concepto, produjo una sentencia sobre la base de algo que no se pidió. Para eso, que tú eso entiendas. Eso da juicio político por donde quiera. Para que tú entiendas por dónde andan las cosas. Entonces, yo digo, contra, pero ¿por qué eso? ¿Cuál es la razón? Hacia el PRD. Segundo, si tú dices que lo que hoy está en el PRM estaban accionando en una disputa en el PLD, tú dices, bueno, el Tribunal Constitucional se decidió por un grupo fuerte, vigoroso, que va a mantener ese partido. Pero si tú notas a quienes le dieron ganancia de causa, incluyendo amigos muy cercanos a nosotros, muy como Guido Gómez Mazara y otros, y doctor Enrique, Tonti Rutinel, tú notas que tú dices, espérate, tú lesionas a la democracia dominicana de esa manera, tú no le buscas otro bajadero que no sea un golpe, un macetazo de esa naturaleza, que uno de los jueces dice que hay prevaricación en esa sentencia. Eso es grave, eso es grave. Entonces, nos vamos por ahí. Ya el acto del domingo del respaldo al presidente Danilo Medina, A su gestión. A la gestión del presidente Danilo Medina. Fue un acto fuerte que trató de mandar un mensaje claro de no sé qué, pero un mensaje, porque no fue una actividad que se le ocurrió a un sector, fue una actividad de decir, mira, estos somos nosotros y aquí estamos. ¿Es correcto? La actividad del presidente Fernández de convocar a sus legisladores, a sus diputados, y señalar ahí, dicen que lo van a ver semanalmente por si acaso. Se declararon en sesión permanente. Exacto. Dice, bueno, está bien, todo el mundo está en una actitud. Pero eso es parte del juego de la democracia. Yo lo veo así, pero fíjate cuáles son el mensaje que se envía siempre. El que se va de aquí es un traidor. Así no. No, y que lo vamos a señalar. No hay vuelta atrás y el que vote a favor de la reelección votó porque fue, tú sabes cómo es. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo. Yo te pregunto cómo se está preparando el partido para el día después. Ay, mamacita. Porque del otro lado, y según leí hoy, yo no soy el que estoy diciendo muchas cosas. Yo estoy diciendo, señores, tienen que entenderme. Yo lo que estoy llamando la atención, ¿qué vamos a hacer el día después? El día después. Es como el día después del divorcio, es como el día después del matrimonio, es como el día después de los 9 días de la muerte cuando se entierra. Eso está claro. Cuando dicen mezcla en una ceremonia de sepultura. Gotea alguna dama por ahí con los gritos porque ya no lo va a ver más. No, exacto. Mezcla pero además hay gente que está esperando ese momento. Porque el tipo está arriba en el edificio funerario, con una cubeta de cemento fresco y otro abajo esperando para poner nada más para decir mezcla. Ay, Virgen de la Yo le estoy hay que hacer hasta un chiste para señalarle la preocupación. Lo quisiera vincular con todo. El periódico El Diario Libre hoy trae un ejercicio matemático de cómo están los votos, eso. Entonces, esto se agrega a la situación. Faltan aquí, dice que si se decidiera, Danilo Medina tiene los votos para la reelección. Lo dice El Diario Libre y ahí señala, dice... Y lo decompone dentro... Si se reúnen por un mínimo, solo se Cámara necesitan 12 en el Senado y 64 en la Cámara de Diputados. El PLD, eso a pesar de la defección del Grupo de Leonel, tiene mayoría para pasar la reforma. Si se aumenta el quórum, el papel de los aliados del PLD sería decisivo para una modificación. Hay que señalar que el secretario general del PRD llegó a decir que habían 12 o tantos diputados del PRM o de la oposición listos para producir esto. Y esto tiene mucho que ver. Si se descabeza al PRD, el plan sería evitar que los diputados del PRM pasen al PRD para producir el voto a favor de la reelección. Uno puede pensar eso, no es descabellado. Sí. No es descabellado, porque si hay uno de los jueces que dice que ahí hay prevaricación, ¿qué yo puedo pensar?
Yo no sé qué estoy hablando. Ojalá que no sea eso. Ojalá que no sea eso. Lo único que yo quiero saber es... Porque la táctica es completamente errónea, errada. Yo nada más, desde el Palacio Nacional, Errada. el apreciado amigo Rubén Bichara tiró algo y nadie le llamó la atención. Él dijo como que nos vemos, que cuánto, que en volvemos el 24, a este. volvemos en el 24 con la segunda fase de la planta esa puesta en servicio eólica. Quizá como lo dijo, no le llamaron la atención. No, pero no dijo, le llamaron la atención. Volvemos. No importa, pero quizá como lo dijo, ¿verdad? Sí, es verdad, fue más elegante que decir, presidente, vuelve otra vez que usted es lo mejor del mundo. No, él dijo nada más que vuelven en el 24. Mira, la interrogante que yo me hago con respecto a eso es lo siguiente. El día después. Leonel Fernández y Danilo Medina, en este momento, representan los principales liderazgos del país, están en un mismo sitio. ¿Tú crees que llegó el momento para que uno de los dos se declare líder supremo y anule al otro? Llegó ese momento histórico, es necesario. No, Pedro, no por tienen que eso, anularlo. por eso que estoy hablando. Eso es lo que yo después. pregunto. Yo lo único que pido es que se organice el día después. Que uno le pregunte al presidente presidente, ¿qué hacemos después que pase lo que usted cree que puede pasar? Bueno, vamos a hablar con el presidente Medina y ok, dígame qué vamos a hacer el día después, nada más. Presidente Medina, dígame, después que se haga lo que se piensa que se puede hacer, ¿qué hacemos el día después? Bueno, yo voy a hablar con el presidente Fernández, yo voy a hacer esto. Nada más que me digan. Yo quiero nada más saber el día después. Yo no estoy diciendo, porque yo ni soy telépata, ni... Tienes razón. ¿Qué vamos a hacer el día después? Porque no me digan de antemano, no, olvida, por bebida no te preocupes. ¿Te has visto que eso pasa en la fiesta? Sí. Mira, mucha gente, yo fui a la hielera, ahí lo que queda que es un brugal, perdónenme la publicidad, o una bebida, 1 litro de whisky, quedan 3 cervezas y una botella de refresco. Eso no alcanza. No te preocupes por la bebida, ellos va a ver, pero tú no ves a la gente yendo al colmado a comprar. No. Para nada. Eso es lo que uno le está diciendo. ¿Qué vamos a hacer el día después? Entonces, lo estamos haciendo ahora como un chiste. Ya el Fondo Monetario Internacional, escuché a ustedes anoche hablar de eso, comienza a reevaluar la perspectiva de la economía mundial. 70% de las economías del mundo entrarán y en un proceso antes, de desaceleración de sus economías. Y esta semana yo le dije a ustedes, y tal vez los dos ciudadanos van a hablar también de eso, el comportamiento del petróleo a consecuencia de una... En Libia es el principal proveedor de petróleo de Europa, búscalo, o lo era en su momento. Está matando a la gente por ver lo que hay un general ahí que está entrando a Trípoli, es matando gente y no se llama Cruz Roja Internacional, la otra, la que tiene la media luna, está llamando para que le permitan atender a los heridos. Así es. Para que tú está cercada a Trípoli. ¿Cuánto está el Texas, Luna? La Guardia Revolucionaria de Irán la declararon grupo terrorista, lo declaró el presidente Trump. Eso quiere decir que le da oportunidad de tomar decisiones de represalia, más aún de la represalia de carácter económico hay contra Irán. Es decir, el cerco es mayor. Es mayor, sí. El caso de Israel en la zona ahí es un problema. Sí. Y no hablemos de lo que está pasando, que está fuera de control, porque los talibanes tienen otra ofensiva entre Irán, Afganistán y esa zona ahí que se está teniendo. Una zona también de gas y de petróleo, ¿o no? Sí. Rusia está buscando su vuelta con Turquía, a ver con su gaseoducto, a ver cómo ingresan por su gaseoducto, como por el lado de Turquía. O sea, el tema también es distribución de combustible, derivado del petróleo, gas natural, y gas natural. Es así. Entonces dicen... ¿Tú sabes a cuánto está el Texas? El que nosotros, 64,39. Sí. Cuando estaba hace 2 semanas, y José Manuel no me deja mentir, 64,39. 3 semanas atrás decían, no, la perspectiva de la economía mundial, cuando hablaban del petróleo, se va a mantener entre 55 y 65. Ya no es esa. Ya el 55, olvídalo por ahora. Estamos hablando de Hacienda dijo que ya pasó, si pasa de 70 crea situaciones. Sí, ya pasó el primer trimestre. Óigame, ya pasó el primer trimestre del año. Quiere decir que ya eso está contabilizado en la economía dominicana. Claro, bueno o malo lo que haya pasado está contabilizado. Quedan 3 trimestres más. Sí. Entonces, si te dicen ahora que la economía dominicana va a bajar 4 décimas de punto, ¿cómo es? De 5.5
¿Cuánto A de eso? 5.1. A 5.1, 5.1, sí, 5 puntos. Lo está diciendo el Fondo Monetario. Nosotros siempre Que todavía es crecemos. bueno, pero un 5% en cualquier economía es una... Claro, lo que pasa es que nosotros siempre crecemos por el nivel que señala. Históricamente crecemos por encima de lo que dice el fondo, no importa. Punto. Pero el pero existe. Entonces, el día después, también dígame qué va a pasar con también eso. dígame después. Póngame el día después con el petróleo a $75, porque Y con la guerrita Irán, China, Estados Unidos. ¿Cómo le llaman que es un factor que indica? A lo que tienen los falduces iraníes, el ayatollah de eso. Se le coge y diga, no, Allah dijo que vamos a tirarle un bombardeo a Israel. Y se arma un lío, una cosa del mundo. Por eso o sea, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer el día después. El día después, sí. Yo no estoy diciendo... Y eso, tú hablas del liderazgo. El liderazgo no le ha dicho a la economía, a los agentes económicos, no están en eso. qué van a hacer el día después. Entonces, si tú tienes 100 millones de pesos, y tú dices, yo lo iba a invertir en una planta eólica de esa, dice, yo voy a esperar. Tú no vas a esperar. Tú vas a esperar porque tú no sabes lo que va a pasar el día después. Entonces, este programa, que siempre ha sido muy responsable en los planteamientos, le está pidiendo al presidente Danilo Medina y al presidente Leonel Fernández que le digan al país cuál es la previsión para el día después. Sí. O sea, nosotros hemos explicado que el tema de la reelección es un tema político, que no es un tema jurídico. Si es un tema político, es un tema del liderazgo del PLD y de la sociedad dominicana. Se ha señalado ahora, cuando usted dice que una dictadura, eso es estrambótico. Me parece que... Cuando usted dice que no da marcha atrás, me parece una buena consigna de campaña, pero no necesariamente tiene que ser eso. En ningún estado de causa, ni para este lado ni para este lado. Porque entonces, bueno, ¿dónde es que están los fusiles? Porque si no hay marcha atrás, ¿dónde es que están los fusiles? Para que todo el mundo vaya a buscar el suyo. Eso no es. Esta economía sería una gran irresponsabilidad del liderazgo. Tú dices que el liderazgo del PLD es liderazgo nacional, ¿verdad? Sí. O entonces del liderazgo del PLD, que tomaron la economía en el suelo, en default, es que ustedes le llaman. Sí, default, sí. Con el Fondo Monetario pidiéndole al gobierno de ese momento, que era el presidente Leonel Fernández, díganme quién es su equipo económico antes de juramentarse para que comencemos, porque la cosa es muy grave. 60% no era que estaba el 60 por uno el dólar, la inflación. Bueno, por ahí tengan también. una cosa, la inflación cerca del 60%. Yo pagaba 14,000 pesos y pasé a pagar 26,000. Sí. ¿Cómo era que estaba entonces la tasa de la inflación? Igual, 60% también. Por ahí. Se tomó en esa situación y terminó que hubo que frenar la baja del dólar porque entonces dañaba a los exportadores. Estaba en 29 por uno, ¿era así? Llegó a 28. Manuel, llegó a 28, no paren porque no lo pueden poner a la par. De 60 lo bajaron a 28. Van a arruinar a los exportadores. Entonces, llegamos a una economía con el gobierno del presidente Danilo Medina que tiene el aspecto de la inclusión social que no estaba. Acuérdate que te digo, para los neoliberales lo importante es que crezca la economía, no que se resuelva el problema de la gente. El que no puede estar vivo que se muera. Es el principio del neoliberalismo. Entonces la economía creció, hoy tiene un componente importante de redistribución del ingreso. Hoy tenemos 70 meses creciendo el crédito bancario, 70 meses, tú dijiste que son 5 años, qué sé yo, ¿cuánto? 5.8 años, casi 6. Y no estamos previniendo el día después, Pedro. No, espérate así, no, Pedro, tampoco nos lleven tan difícil. Es como que dos gente andan con un puñal y decir, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Usted está con la reelección, magnífico. Usted no está con la reelección, magnífico. Ahora dígame qué usted va a hacer el día después. Nada más. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más. Que la sociedad dominicana tiene una certidumbre de que ese partido, que desde los poderes del Estado están mandando mensajes extraños, Mozart y Pedro. Porque eso de que un juez le diga, ustedes prevaricaron, ustedes tres. Bueno. Y que lo hagan por segunda vez, que sean reiterativos. Y que una parte de los contestatarios le dice, usted está respondiendo a otros intereses dentro del espectro del gobierno y del Estado. Entonces dígame qué va pasando el día después, Pedro. Yo quisiera llamar eso la atención nada más. Y ojalá que ustedes dos me entiendan. Yo no estoy diciendo que una cosa no es ni buena ni mala. Yo estoy diciendo que tenemos que prevenir el día después. Y una cosa que dijo el presidente Fernández a ustedes, y estaba también José Manuel, hay que evitar que la oposición, para decirlo así, en ese momento inhábil, yo no estoy diciendo que esté hábil ahora, es porque no quisiera que contaminaran mi eso fue antes del 17. Eso fue antes del 17. Eso está haciendo referencia.
Yo sé por qué te digo eso. Sí. A la precisión. A la precisión, sí. Eso nos lo dijo el presidente Fernández antes del 17 allá cuando se hizo el Sí, se hizo una el actividad y comité reflexionamos y él dijo Antes del 19 de marzo del año 2015. Del 2015. del 2015, dijo Porque ahorita Así dice, fue, pero mira, se no, juntaron. dijo el presidente, yo sé lo que te estoy yo no sé diciendo. si estoy, porque fue algo que ya es historia. El presidente Danilo Medina, pero oye, Pedro, es importante esto que yo digo, porque Yo sé lo que te estoy era un buen juicio en ese momento. Cuidado, hay que respaldar al presidente Danilo Medina porque la oposición está inhábil para gobernar en ese momento. ¿Lo dijo o no? Miento. La palabra quizá no fue esa. Y sigue más o menos. No, pero yo te digo para que sepan de lo que estamos hablando. Sigue la debilidad. Para que sepan de lo que estamos hablando. Y no vengan a decirme que no hay marcha atrás. Ni nada de eso. No, yo no digo ni adelante ni atrás, ni lo veo bien. Ojalá, mira, se va a dañar este planteamiento que estoy haciendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día después? Si me dicen eso, yo duermo tranquilo. Bien. Bueno, señores, buenos días. Buenos días. A mí me gusta. ¿Tú no habías hablado? No. Anda al carajo. No, porque yo anuncié que te iba a dar paso a ti. Yo creía que tú habías hablado. Yo no me pierdo. Yo no me pierdo en mi lucha de clase. Entonces yo cuando vi que el señor entró, digo, no, ese es el hombre que tiene que tener la palabra. Perdóname. No me pierdo en eso, Pedrito. La pequeña burguesía. No vaya a ser, la pequeña burguesía. Pierde el norte. Sí, se deja llevar de las emociones. No. Miren una cosa. Y del afán de poder. Miren una cosa. Yo voy a tomar prestado, porque me gusta el planteamiento de Orión, del día después, para significar algunas cosas que yo pienso que son importantes en el marco de lo que debe ser una nación que debe prepararse para el día después en todos sus aspectos, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos avanzando en medidas que se están tomando desde el Estado Dominicano para responder a esos requerimientos del día después. Y les voy a señalar algunos aspectos. Por ejemplo, hay una notita, un suelto de la Superintendencia de Bancos que ya está preparando a su gente, capacitando a su gente para las situaciones vulnerables en materia de tasas de interés, que es muy importante porque las tasas se van a estar moviendo por situaciones, por coyunturas que están modificando el mercado mundial, hasta el punto que fíjense como el Fondo Monetario Internacional ayer daba otra visión de la dinámica de la economía mundial. Y cómo nos dice que el 70% de las economías del mundo se van a desacelerar, incluyendo obviamente economía con tanta influencia en la República Dominicana como es la economía de los Estados Unidos. Claro. Entonces, frente a un escenario internacional como ese, uno tiene que estar preparado internamente para tener capacidad de respuesta. Yo pienso que en el sector financiero monetario de la República Dominicana se está pensando permanentemente en eso y monitoreando el comportamiento de esos mercados internacionales y de la economía para tener esa capacidad de respuesta. Ese ha sido el éxito de estas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, que no ha perdido el norte en procurar salvaguardar la economía de situaciones externas, o sea, que no tienen controles por acá, para poder dar saltos importantes o permanecer viva sin ser afectada en forma severa por ambientes como los que se crearon en el 2008, para ponerle un ejemplo. O cuando se disparó ese petróleo que se colocó por encima de 100, el que nosotros consumimos aquí, no lo recuerda. Pero siempre hemos estado buscando fórmulas aquí y preparándonos internamente para responder. La Superintendencia de Bancos está en eso, como lo está las autoridades monetarias y financieras a la cabeza, el gobernador del Banco Central. Sí. Están en eso. Sí. Pero ahora digo yo, el día después, ese petróleo que hoy asoma a la cabeza de los 70, va hacia 70, 64 y pico el Texas, porque ya el otro ya hace rato que lo superó. Ya ante esa situación, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, a mí me parece muy bien
que Punta Catalina ya esté generando más de 300 megas Su capacidad con 3 molinos a carbón, sin temblar. Sin temblar. ¿Por qué? Porque Punta Catalina, ¿por qué surgió Punta Catalina? Bueno, fue el principio del cambio de lo que deberá ser el cambio de matriz eléctrica en la República Dominicana. Uno de los factores más costosos para el sector productivo nacional y para el Estado dominicano. Y el gasoducto va a 1000. Y entonces, por otro lado, tenemos un gasoducto que va a 1000. Y por otro lado, tenemos el proceso de la energía alternativa, como la eólica, por ejemplo. Ya miren, ahí tenemos 50 megavatios más. Todo eso es ahorro de combustible fósil. Entonces, eso es a propósito del día después, del que habla con mucha claridad Orión Mejía. Nosotros estamos encaminando esfuerzos en esa dirección. Y a mí me parece muy bien. Bueno, ¿qué le digo? ¿Qué es el día después? Bueno, ahí tienen ustedes lo que está aconteciendo, señores, en este país. Con relación a la sequía, creíamos que iba a ser el niño se iba a quedar pequeñito. Resulta que el hombre creció. Está creciendo. Y que ahora esa sequía que creíamos que la íbamos a superar con estas lluvias que han estado concentradas fundamentalmente en el centro de la isla, pues resulta que no, que seguimos con problemas muy graves en el suroeste, en el noroeste, gravísimos. Y que los embalses, y que las perspectivas son de que va a seguir siendo severa la sequía. Así es. Esa es la situación. Pero la República Dominicana no se puede cuidar, porque ahí viene junio. Y junio es temporada ciclónica. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? A mí me parece muy bien que se haya iniciado en este gobierno, en el gobierno de Danilo Medina, un proceso de reforestación a nivel nacional, que se inició en Bauruca, la sierra de Bauruco, devastada por el colín y la quema y el conuquismo, entre otros flagelos. Y los hermanos. Los hermanos haitianos, acabando con todo por ahí. Bueno, un proceso de reforestación con una inversión millonaria, 1.700 millones fue que se inició. Pero eso es para toda la zona. Para toda la zona. Pero sin embargo, ahora tenemos 700 millones que ya adicionales para 2 provincias, que son 2 cuencas importantes del centro de la isla. Una colocada en Espaillá y otra colocada en la provincia de Hermanas Mirabal. Entonces nos estamos preparando para el día después. ¿En qué materia? En preservar el recurso agua, el recurso hídrico. Eso es importante, que lo tengamos siempre presente. Ahora, donde yo veo el gran problema ya es en el componente de orden político, que como también dice Orión, ahí sí yo veo que hay nubarrones, que no hay una claridad de cómo es que nosotros nos vamos a comportar, porque ese es un factor que incide. Tenemos a nuestro favor que la economía nuestra es sana. Sólida, es sana, es sólida. Mientras el Fondo Monetario está hablando de 5.1 el crecimiento, la proyección nuestra es para 6. Y cuidado, ¿sabe por qué? Porque el primer bimestre terminó en 5,9. O sea, eso es en la práctica, eso no es proyección, no, ya eso es medido. La economía creció el primer bimestre 5,9. Inflación, terminamos el primer trimestre con una inflación de 0,60 y pico % y la anualizado en 1 punto y tanto, muy por debajo al 4, más o menos 1. O sea, el 3. 3. Pudiera ser. Sí, pero por debajo de ahí. Por debajo. ¿Qué quiere decir? Que la República Dominicana tiene ese factor a su favor, que a pesar de las gallolocuras y de los excesos y de los malos hábitos y de los errores tácticos como ese de atacar al PRD desde una instancia como la Tribunal Superior, eso fue un error táctico para el que sea, para el que haya pensado en eso. Un error táctico porque ese es un aliado fundamental para el proyecto que sea. Porque si es Danilo, para el proyecto de Danilo, y si es Leonel, para el proyecto de Leonel, y si es Margarita, y sea quien sea, el PRD es un aliado fundamental. Y procurar
inhabilitar al Partido Revolucionario Dominicano con un líder, con un dirigente que ha demostrado en su ejercicio como, por ejemplo, ahí como canciller de la República, ha sido un magnífico canciller y que está empeñado en un esfuerzo cotidiano, permanente, de robustecer esa importante organización político-partidaria de la República Dominicana. Fundamental, tanto como el Partido Reformista, el PLD y el PRM y las demás fuerzas, fundamental para el fortalecimiento del sistema político nacional. Yo pienso que a pesar de todas esas gallolocuras que hay de por medio, de gente que ha perdido el tino hablando con advertencia altisonante, osadas como esa de que si pasa la reelección y va a quemarse el país, no se va a quemar nada. Porque eso, como dice Orión Mejía, es un asunto de orden político que se resuelve en ese plano y que cualquier intentona por desestimular o por echarle algo a este proceso de estabilidad económica con crecimiento que tiene este país y de estabilidad social y política, se va a encontrar de frente con esos actores sociales, económicos del país que están viendo en buena marcha la República Dominicana, con tan buena marcha que las inversiones nacionales y extranjeras no se han detenido. Prosigue la inversión en turismo, prosigue la inversión en electricidad, prosigue la inversión en telecomunicaciones, prosigue la inversión en el comercio. Las plazas abundan. Y a pesar de las limitaciones que le ha dado, por ejemplo, un factor, Pedro, importante, como esa importante ley de lavado de activos que ha frenado unos chelitos que entraban, tú sabes. A pesar de eso, seguimos creciendo en áreas tan importantes como la vivienda. Lo que pone, por cierto, en entredicho la famosa afirmación de un sector político del país de que ese crecimiento habitacional del país se debe a dinero sucio. A dinero sucio. Eso lo desmiente plenamente. Eso lo desmiente plenamente. Este es un país que ese es el cuerpo de la República Dominicana, el que estamos describiendo. Si alguien me quiere decir lo contrario, que adolece, bueno, ya míralo ahí como lo dice Orión, hay un problema de distribución, al que también se le está procurando dar respuesta, porque ahí sí digo yo que hay que tener mucho cuidado. Ahí sí hay que hacer un llamado de atención a tener mucho cuidado. Hoy precisamente las centrales sindicales van a la calle, los trabajadores, y yo me alegro de que vayan a la calle. A mí me gusta la presión social. En momentos determinados hay que enseñar músculo, y los trabajadores dominicanos ya tienen que mostrar que no es verdad que el sector de los trabajadores está completamente desfallecido. No es verdad. Y hay que dar una demostración con orden, siempre cumpliendo con el mantenimiento del orden, respetando los derechos de los demás, pero manifestándose. Y sin abandonarme los espacios de diálogo, pero que se manifiesten. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar, y tengo que decirlo, digo a pesar, por algo que le voy a adelantar, de que el Estado ha hecho un sacrificio y ha aumentado el salario mínimo gubernamental en un 100%, porque lo llevó el mínimo de 5,000 y tanto, lo llevó a 10,000, y de 10,000 a 20 con 10%, y de 20 a 30 con 5%. El sector privado sigue con una resistencia terca, tosuda, inventando, manipulando. Hay que aumentarlo en el sector privado, y no es verdad que pone en peligro la estabilidad. Eso es embuste. Está demostrado. Ahorita vamos a volver sobre ese tema con los economistas acá, con Luna Valiente y con Ortega Tous, sobre ese tema. Pero ¿qué digo yo? Hay que manifestarse. ¿Para qué? Para que se aclare de una vez y por todas que no va a haber invento, como dice don Pepín Corripio, un hombre lleno de luz y de dinero. Muy importante. Favorecido por el
Un hombre lleno de luz y de dinero que dice, no toquen la cesantía. Y de manifiesta salud. Sí, y de manifiesta salud, gracias a Dios. Sí. Un hombre que le aporta mucho al país. Sí. Dice, no toquen la cesantía, vamos a buscar otros mecanismos que nos permiten incrementar el empleo y seguir. Porque que el empleo es lo que te va a dar, el empleo y el salario, como dice el mismo Pepín, es lo que le va a dar a ellos mismos la posibilidad de generar mayores riquezas, porque ese dinero se le devuelve por la capacidad de compra de la gente. Permítanle a la gente mejorar su estatus, poder comprar una libra más de arroz. Pero ¿por qué no pueden permitirle a una gente que pueda comprar el televisor? ¿A quién se lo van a comprar? ¿Al Estado? Es a ustedes mismos. Entonces, con eso sí hay que tener cuidado. Por eso, a propósito del día después, con no inventar con cesantía y con procurar ya definitivamente darle respuesta al tema del salario en el país, hasta por justicia, por humanidad, se hace eso impostergable. Vamos a la pausa, Pedro. Sí. Y ya vienen por ahí los colegas. Qué bueno es saber que todos ustedes están preparados para escuchar las informaciones internacionales que tenemos para el día de hoy. Gracias por su sintonía y estas son. El Fondo Monetario Internacional rebaja su pronóstico de crecimiento económico global para 2019, una desaceleración que podría acentuarse debido a un potencial Brexit sin acuerdo y a las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. Se espera una desaceleración en el 70% de las economías occidentales. Según el FMI, la economía mundial crecerá este año un 3,3%, 0,4 puntos porcentuales menos de lo esperado. En 2020, el crecimiento estimado es de un 3,6%. Vemos, por ejemplo, la factura que está pasando al Reino Unido el divorcio entre Londres y Bruselas. La tremenda incertidumbre que rodea al Brexit ha influido negativamente en el crecimiento para el Reino Unido y es una de las razones de nuestra revisión a la baja, por lo que ese sería el primer punto, que es una incertidumbre continua de larga duración que no ayuda. El segundo, por supuesto, es que en caso de que no se alcance un acuerdo, el impacto para la economía del Reino Unido sería bastante sustancial. En la zona euro, España seguirá líder en crecimiento, aunque con una estimación ligeramente rebajada, el 2,1% para este año y 1,9% para 2020. Los fuertes recortes en las previsiones de Alemania e Italia lastrarán el crecimiento en la eurozona con un avance del más 1,3% este año. Donald Trump anuncia nuevas tasas a los productos europeos. El presidente estadounidense ha confirmado la imposición de aranceles a la Unión Europea por valor de $11.000 millones. Unos impuestos por valor de en torno a 9.750 millones de euros que han sido propuestos por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos debido a las ayudas públicas recibidas por la aeronáutica Airbus. Las tasas afectarán a la industria de la aviación y a productos como el salmón, el queso, el aceite de oliva virgen e incluso a varios modelos de motos, entre otros. Trump señala en su cuenta personal de Twitter que la Organización Mundial del Comercio, OMC, considera que las subvenciones de la Unión Europea a Airbus han tenido un impacto negativo en los Estados Unidos. La Unión Europea se ha aprovechado en el comercio durante muchos años. Pronto se detendrá, anunció el político republicano. Washington denunció en 2004 ante la OMC las ayudas a Airbus, tras muchos años de intentar convencer sin éxito a la Unión Europea y a 4 de sus miembros, entre ellos España, de poner fin a los subsidios. La Unión Europea, por su parte, también ha denunciado las ayudas de Estados Unidos a Boeing. Se declaran culpables un total de 13 padres y madres, entre los que se encuentra Felicity Huffman, actriz de la serie Mujeres Desesperadas. Han reconocido haber participado en una gran estafa en el mundo universitario. Mediante sobornos facilitaban la admisión de sus hijos en prestigiosas universidades estadounidenses. La fiscalía de un tribunal en Boston acusa a la intérprete junto a otras 50 personas de organizar una trama para falsificar y trampear los exámenes de ingreso a varias facultades, en las que llegaron a pagarse $25 millones en contrapartidas. Los fiscales consideran que se trata de la mayor estafa de admisión universitaria descubierta de la historia en Estados Unidos. Huffman emitió un comunicado en el que afirma sentirse avergonzada del daño que ha causado a su hija, a la que intentó facilitar el ingreso en la universidad, a su familia, amigos, colegas y a la comunidad educativa.
Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a un breve cambio y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.